¿Qué titulado? Si tú lo quieres anotar, normalmente primero doy la introducción y luego les digo cuál es el tema. Hoy quiero comenzar al revés. Y el título de este mensaje es Un hogar gobernado por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo he titulado así? ¿De qué quiero hablar? Estuvimos platicando con Hugo en la comida y ayer pues también estuve con el pastor Josh y Rafa hablando pues de cuestiones que hay en las familias de la misma congregación, a veces en nuestras propias vidas. Y nos encontramos con personas que cometen muchos errores por desconocimiento de la palabra, y por eso es importante que podamos venir a seminarios como estos y conferencias como la que acabo de regalar y que estemos en la palabra. Y por eso tenemos aquí todos los viernes un discipulado para los matrimonios y para los jóvenes. Pero en estas pláticas salió al tema de personas que tienen años en Cristo, aparentemente, que conocen la palabra, que predican la palabra, que enseñan la palabra, que su problema no es falta de teoría. Saben cuáles son las instrucciones de la Biblia para el esposo, para la esposa, para el hijo, para el padre, para la madre, para la suegra, que no se meta, y todo lo que dice la Biblia acerca de ella, ¿verdad? Cuando yo leí a Jesús que dije, vine a poner al yerno contra la suegra, dije, amén, es bíblico, ahí está la evidencia, ¿no? Y muchos, a pesar de que saben, sus familias siguen estando mal, no ponemos en práctica lo que sabemos que tenemos que hacer. Y la pregunta es ¿por qué? Y es de lo que yo quiero hablar en este mensaje, que irá dirigido sí para todos, pero que será en gran manera útil para muchos que tienen mucho tiempo en Cristo, que saben lo que tienen que hacer y que por alguna extraña razón lo han intentado, pero no han podido. Hay básicamente dos conflictos que tienen perdidas a las familias, y ya veíamos el día de ayer, y Hugo lo reafirmaba el día de hoy, que el índice de divorcio y los hogares disfuncionales es exactamente el mismo dentro y fuera de la iglesia, prácticamente no hay variación. Un problema es que muchos no saben lo que tienen que hacer. Personas que tal vez tienen poco tiempo en Cristo, a lo mejor vienes por primera vez y estás haciendo tu mejor intento como esposo, estás haciendo tu mejor intento como hijo, te estás esforzando tratando de ser un buen padre, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque heredamos algunas condiciones de conducta de nuestros antepasados, imitamos algunas cosas no muy buenas, y a lo mejor no hay personas que deliberadamente se despiertan y dicen, hoy mi misión es hacer sufrir a mi esposa. Yo creo que tú no te casaste, como ayer lo veíamos, con la intención de pasarla mal. Yo siempre cuando veo matrimonios, cuando están frente al altar prometiéndose amor eterno, ser felices y ser fieles y estar en las buenas y en las malas, los veo con una gran intención y con honestidad en su corazón. Nunca he visto a alguien que esté frente al altar y que cuando le digas prometa serle fiel a esta mujer el resto de tu vida, que esté así, pues ya que medio fiel. ¿Cómo ves, mi amor? Si te pongo el cuerno por ahí de los 10 años de casados, ¿te parece bien? No, mi amor, hasta los 15. Órale, está bien, sí acepto. Esto es absurdo. Nos casamos con la mejor de las intenciones, tenemos hijos con la mejor de las intenciones, imaginamos que todo va a ser color de rosa, este niño va a dormir toda la noche, nunca me va a despertar, cuando sea adolescente nunca va a estar metido en vicios, va a tener novio hasta que tenga 35 años, cuando venga el milenio, antes viene el rapto. Tenemos nosotros expectativas irreales, tenemos buenas intenciones, y ¿qué es lo que ocurre, verdad? Que de repente empezamos a fallar, no porque tengamos, es a lo que iba en nuestro corazón esta intención, no, mi intención era buena, pero no sé cómo hacerle. No sé cómo es un esposo de Dios, una esposa de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Y por eso Jesús decía que si nosotros permanecíamos en su palabra, seríamos sus discípulos, conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. La palabra de Dios nos empieza a enseñar cómo tengo que ser como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa, etcétera, y rompe todo eso, conductas y cosas negativas en el carácter que estaban dañando. Pero hay un segundo grupo de personas, un segundo conflicto que, como te decía, es a los que quiero dirigir este mensaje. Hablamos de aquellos que por ignorancia han cometido errores y que dicen, si me hubieran enseñado esto antes de casarme, si me hubieran enseñado esto antes de tener hijos. Pero hay un segundo grupo de personas que ya tiene mucho tiempo estudiando la palabra, que conocen la palabra, que ha ido a seminarios como estos, que ha ido a congresos, que se ha discipulado. No vayamos tan lejos, no que estuvo ahí como una persona que estaba escuchando, que estuvo ahí enseñando. Te hablo de pastores, de predicadores, de maestros de la Biblia, de servidores, de coordinadores, de que muchas veces nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, conocemos la teoría,
hemos identificado cuáles son las áreas débiles. Sabemos que a lo mejor somos esposos con un mal carácter, que a lo mejor eres muy respondona con tu esposo, que en vez de estar sujeta andas con tu jeta. Y tú sabes qué es lo que tienes que cambiar. Sabes que eres un hijo rebelde, que le tienes que obedecer, que no tienes que provocar ir a tus hijos. Pero por más que tú lo has intentado, por alguna extraña razón dices: no sé por qué no puedo. Lo hemos visto una y otra vez en consejerías. Personas que han identificado perfectamente qué es lo que tienen que cambiar. Es que tengo que dejar de ser infiel, es que tengo que dejar de ser tan grosero, es que tengo que dejar de ser tan flojo, es que tengo que dejar de ser tan respondona, tan frío con mis hijos, tan rebelde con mis padres. Y lo intentan. Hemos visto y hemos experimentado en carne propia personas que hacen su mayor esfuerzo. Quiero ser más amoroso, y ponemos atención a nuestra esposa y procuramos no herirla y procuramos pasar tiempo con nuestros hijos. Nos esforzamos, tenemos el anhelo de tener una familia conforme a la voluntad de Dios, pero pasa el tiempo y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y vuelve el enojo, y vuelve la ira, y vuelve el resentimiento, y vuelven las malas actitudes, las malas caras. Volvemos a responder, volvemos a ser fríos y egoístas, y esto trae a la larga frustración a nuestras vidas, porque tú dices: Señor, es que no me considero un hipócrita, no es que deliberadamente yo sé lo que tengo que hacer, lo escucho, lo enseño, pero decido voluntaria y premeditadamente hacer otra cosa. Es que lo he intentado, me he esforzado, pero me cuesta trabajo, no puedo. Y esto produce dos reacciones en nosotros. Uno, que muchos tiren la toalla. Quiero decir que se apartan de Dios, que dicen: ¿ya para qué voy al seminario? A lo mejor muchos no vinieron hoy porque dicen: hemos ido al grupo de matrimonios y nos han dicho lo que tenemos que hacer, y ni aún así cambiamos. Conocemos lo que la Biblia dice y mira, sigue siendo igual. Y el pastor dijo que pasáramos tiempo solos hace 15 días y tú no me invitas a cenar, pero ni una torta de tamal. ¿Para qué vamos? Si nada va a cambiar. Personas que dicen: ¿para qué vamos a la consejería? Ya nos dijeron y no cambiamos. Nos resignamos al fracaso pensando que las cosas de Dios no son para nosotros. Escúchame, porque yo no siempre estuve de este lado de la fila. Yo mucho tiempo estuve sentado como tú pensando que las cosas de Dios no son para mí. Porque yo veía a una persona que se paraba a predicar y que de un versículo sacaba todo un sermón, y yo decía: ¿cómo le hace? Si yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. O está súper ungido, o antes de predicar se echó un churro de marihuana. Conclusión: yo no sirvo para esto. Yo realmente lo creía. Yo pensaba que de toda la Biblia sería incapaz de hacer un resumen de 10 minutos, que las cosas de Dios eran solamente para un grupo selecto. Y admiraba a quienes oraban y enseñaban la palabra y vivían en santidad, porque pensaba que era algo inalcanzable para mí. Y es lo que piensa la iglesia, que las cosas de Dios, que los hogares funcionales, que los esposos buena onda, que las esposas buena onda, que los hijos obedientes, es algo que encontraremos únicamente dentro del círculo de liderazgo y del pastorado de la congregación. Piensan que solamente ahí tú puedes hallar un hogar funcional. Y yo quiero sinceramente disculparme con ustedes por todas las veces que nosotros o personas que comparten nuestra misma profesión y llamado les han hecho pensar semejante barbaridad. Muchas veces nosotros tenemos la culpa de que la iglesia piense eso, porque como les decía Hugo y Tati en la mañana, en vez de que seamos honestos, como ellos nos comentaban, cartas abiertas y contar nuestros problemas, saben que yo también me enojo. Yo también le he gritado a mi esposa, yo también le he levantado el sartén a mi esposo, yo también le echo ojos de apocalipsis de vez en cuando. Y de que tú digas, ellos también lo pasan. Sus hijos también son rebeldes. Ellos también se enojan. Cuando a alguien se le cierra la iglesia, piensa que el pastor cierra los ojos y dice: Padre, bendícelo. Y si tocó el claxon, no, seguramente no se la rayó. Le dijo: Dios te bendiga, amén. Porque es el pastor. ¿Cómo va a haber querido decir otra cosa? Y cuando nosotros como líderes somos honestos, tú como iglesia dices: entonces sí se puede. Entonces las cosas de Dios no son para seres de otro mundo, son para personas normales, son para mí. Ellos han pasado por esos problemas y siguen adelante, entonces yo también puedo seguir adelante. Pero a veces somos culpables porque aparentamos que todo es perfecto, porque no nos animamos a hablar de los problemas y dificultades que también tenemos, porque queremos en la idea de no querer perder autoridad, en la idea de querer demostrar que soy muy espiritual y muy ungido, aparentar que todo está bien. Entonces pudimos habernos dado un agarrón en la casa, pero llegamos y aquí sonreímos. Y los hijos entraron de jeta, pero alabaré, alabaré, alabaré. ¿Por qué? Porque papá es el pastor.
Y la iglesia se hace ideas incorrectas fuera de la realidad y concluye: las cosas de Dios no son para mí. Yo jamás podré tener una familia así, ni podré tener una familia conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en mi casa hay gritos, porque en mi casa vuelan platos a veces. En la casa de los pastores seguramente eso jamás ha ocurrido. Cuando ellos comen, el pastor no le grita a su esposa: vieja, la comida, que tengo hambre. No, seguramente le dice: mujer virtuosa, ya están los sagrados alimentos que preparó el Señor para nosotros. Y la pastora seguramente no le dice: ya, deja de estar molestando, siempre está fregando. No, seguramente ella le dice: en 5 minutos, varón de Dios. Los hijos del pastor han de estar abrazados, orando mientras llega la comida, no se enojan. Están en unidad, habitad en unidad, habitad los hermanos juntos. Es lo que muchos de nosotros y de ustedes hemos llegado a pensar. Yo te contaba el domingo, esto es verídico. Hace algunos años, antes de que naciera nuestra nena, el último viaje que Vidanueva con una agencia de viajes fue a Israel, y que fue el doctor Armando y Alejandro Alducin. En ese viaje hubo una inscripción de 150 personas solamente de Vida Nueva para el Mundo, 3 autobuses, y la agencia de viajes, por cada cantidad determinada de personas que se inscribieran, le concedía a la congregación una cortesía para que una pareja de pastores fuera a cargo de un grupo de personas en un autobús. 3 semanas antes de ese viaje nos marca el pastor Armando y nos dice: Jessy, nos falta una pareja de pastores y sentimos, Marta y yo, en nuestro corazón que vengan tú y Abby. ¿Tienes tu pasaporte? Estaba vencido hace no sé cuánto tiempo, pero yo por fe dije: no te preocupes, si todo está en orden. Fuimos allá a arreglar todo. En Toluca me dicen cita en un mes, entonces me fui a Sinacantepec, no sé a dónde me tuve que ir a tramitarlo, porque yo dije, me acordé de este versículo que no sé dónde está, pero dice que a la gorra ni quien le corra, entonces vámonos. Vamos a este viaje, y parte del tour incluía pues una visita a algunos lugares de Jordania, nación árabe, donde los letreros de los negocios y de las calles y de todo están en idioma árabe y con letras árabes. O sea, no es como el inglés, que está escrito en inglés, pero las letras son las mismas que en español, únicamente le quitamos la ñ. No, ahí las letras son como estas de Aladino, como si tú agarras una brocha con pintura y salpicas todo. Íbamos camino en el autobús, primera vez en la vida y probablemente la única, que yo estaba parado ahí. Una hermanita se acerca conmigo y me dice: pastor Jessy, ¿le puedo pedir un favor? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, hermanita, ¿en qué puedo servirle? Quiero saber, cerca de aquí, ¿dónde puedo encontrar un cajero automático para sacar dinero? Yo no sé qué esperaba la hermana. Y esto nos muestra cómo a veces idealizan al liderazgo. O sea, ella a lo mejor esperaba que yo cerrara los ojos y dijera: Padre, revélame dónde hay un cajero para que la hermana pueda sacar dinero. Tres calles derecho, dice el Señor. Oh, gloria. Da vuelta a la izquierda, alabado sea el Señor. Luego se sigue de frente y da vuelta a la derecha. Va a encontrar un perro negro, al lado un perro café, y al lado del perro café está el cajero. Gloria a Dios, ahí está el cajero automático, hermana. Por supuesto que le dije: no tengo la más mínima idea. Yo no sé qué pensó, que iba a orar, o que yo cada fin de semana casual me iba a echar mi café a Jordania, así 18 horas de vuelo y me vengo a echar un cafecito aquí. Hay cosas que no tenemos idea. No lo sabemos todo, también tenemos problemas, también nos enojamos, también tenemos conflictos, y seguimos adelante, porque el Dios es el mismo, al que tú adoras, en el que tú crees. Y como ha sacado adelante a tantas familias y a tantos hombres de Dios con defectos, con carencias en la Biblia, lo puede hacer contigo, pues Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Tú lees la Biblia, ¿y a quién llamó Dios? ¿A pura gente perfecta? ¿A puros matrimonios y a puros hombres y mujeres modelo? No. ¿Quién era David? El menor de los hermanos, menospreciado por su padre, a tal grado que cuando llega el profeta Samuel a elegir al futuro rey de entre los hijos de Isaí, pasó a todos y se le olvidó que tenía uno. No fue su padre el que dijo: pues ninguno de estos es, traigan a David. Su padre, el profeta, es el que le tuvo que decir: falta alguno, el que apacienta las ovejas. Y es el profeta el que le dijo: pues mándalo llamar. Y ese hombre termina convirtiéndose en rey. ¿Tú ves quiénes eran los discípulos? 6 de los 12 pescadores. Dice Hechos 4 que eran Pedro y Juan, hombres sin letras
Y del vulgo, que significa lo más bajo de la sociedad, a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado, es a lo que escogió Dios. Y a lo que voy con todo esto es a que, aunque las cosas estén muy mal, hay esperanza y tienes que seguir adelante. Y no es que tú no sirvas, que tu familia no sirva, sino que tienen que aprender la lección. Tenemos que aprender todos, que veremos más adelante. Pedro y Juan, sin letras y del vulgo. No creas que Pedro, cuando conoció a su esposa, llegó y le dijo: buenos días, amable señorita, soy el futuro apóstol Pedro, hombre de Dios, ungido, graduado de la Universidad de Jerusalén, del TEC de Judá y con maestría. No, le vengo a proponer si quieres ser mi novia y luego mi esposa. No, cuando la vio, ¿cómo hablan las personas de lo más bajo de la sociedad? No era que tenía su compañía de pescados, era pescador. La vio y dijo: ay, 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 esa morena color de llanta, aquí está su rin cromado. Le propuso matrimonio y cuando le dio el anillo le dijo: bendita la tuerca del tornillo del rin de la llanta del camión que trajo el cemento donde estás parada. No falte el lacra que se le olvida todo el mensaje, pero nada más se acuerda de esto, ¿verdad? ¿Qué aprendiste? Que bendita la tuerca del tornillo del rin de la llanta del camión que trajo el cemento donde estás parada. Es la gente que Dios usó. ¿Qué tenemos que entender? Que si lo has intentado y te has sentido frustrado o frustrada porque no eres la esposa que deseas ser y te duele en tu corazón, porque no le tienes la paciencia a tu esposa que quisieras, porque le has fallado a tus padres, porque le has fallado a tus hijos, no es que tú no sirvas, sino que tienes que aprender la lección que veremos en unos minutos. La segunda reacción que produce esto, el querer pero no poder, es que muchos siguen viniendo a la iglesia, pero viven una doble vida, que es de lo que platicábamos. Sigo viniendo, pero me oculto tras las apariencias. Y matrimonios que están destrozados, que tienen años que no se hablan, que viven en cuartos separados, les preguntas: ¿cómo estás? Bien, bendecido, de gloria en gloria, de victoria en victoria, alabado sea el Señor, gloria al Altísimo. Jamás le preguntó al matrimonio: oigan, hermanos, ¿cómo están? Siempre es bien. Nunca me han dicho: pues aquí adulterando. Somos expertos en ocultarnos tras las apariencias, porque ¿qué van a decir? Vuelvo a la pregunta: ¿por qué si conocemos la teoría, venimos a la iglesia, estuvimos en el seminario y a lo mejor estuviste en el de sanidad y lo intentaste con tu familia y perdonaste y pediste perdón? A lo mejor fuiste al retiro de matrimonios el octubre pasado, a lo mejor has escuchado las conferencias de matrimonios que tenemos en la congregación y tú estás en todas partes buscando aprender más y dijiste: sanidad, pues voy al de sanidad, y familia, pues voy al de familia, y matrimonios, pues voy al de matrimonio. Oye, pero no te has casado, pues me caso, pero voy al de matrimonios. Y mujeres, pues me pongo peluca y voy al de mujeres. Y hay personas que así están en todo, escuchando la palabra. ¿Por qué a pesar de ello siguen igual o peor en muchos casos? ¿Por qué las cosas no mejoran? Porque no solamente se trata, escúchame bien y te lo voy a demostrar contundentemente con la Biblia. Y no estoy diciendo que no es importante, sino que esto que voy a mencionar es apenas el 50% de la totalidad para que las cosas funcionen. No solamente se trata de tener la información correcta. Tienes la información correcta, perfecto, tienes el 50% de lo que necesitas. No solamente se trata de saber qué es lo que tengo que hacer, lo cual lo tienes que hacer. No estoy promoviendo la ignorancia. Si no, no hubiéramos hecho este seminario. Lo hicimos para que tengas la información correcta. Pero no es suficiente. Si fuera suficiente, te digo por qué el diablo es el diablo. El diablo sabe más de teología que todos ustedes y que yo, y que el doctor Alducin y todos los teólogos juntos, pero sigue siendo el diablo. El diablo sabe más de la Biblia que todos nosotros, pero sigue siendo el diablo. El diablo sabe más de la familia que todos nosotros, pero sigue siendo el diablo. La única forma que podemos nosotros poner en práctica toda esa teoría y esa información es si logramos, como lo dice el título de este mensaje, tener un hogar y una vida gobernada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, si todavía no estás muy convencido, comencemos a ver algunas verdades bíblicas interesantísimas. Es el apóstol Pablo, no es el tuercas, no, es el apóstol Pablo, ya habiendo conocido a Cristo, hablando, mostrando su corazón, siendo honesto, como te dije que lo tenemos que ser, para animar a los creyentes a saber que las cosas de Dios también eran para ellos. Y dice Romanos 7 versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Es que Pablo era masoquista?
¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos pasa esto? Es que quiero dejar de ser tan gritona, y quiero dejar de ser tan impaciente, y quiero dejar de ser tan dura con mi marido, y quiero dejar de ser tan enojón con mis hijos, tan rebelde con mis padres. Quiero cambiar, quiero ser más amoroso, quiero ser más comprensivo. ¿Por qué lo que quiero hacer no lo puedo hacer? Y lo que no quiero hacer lo sigo haciendo. Vamos a continuar leyendo. Dice el 16: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, esto no se escribe para justificar nuestros pecados. Ay, mi amor, perdóname, no fui yo el que adulteré, fue el pecado que mora en mí. No es esta la intención, sino hacernos ver una realidad que voy a describir. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿En dónde no mora el bien? En nuestra carne no mora el bien. Por eso cuando nosotros morimos, ¿qué es lo que va a la presencia de Dios? Nuestro espíritu y alma, no la carne. La carne aquí se queda porque está corrompida, porque está contaminada por el pecado. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero. ¿Cuántas veces has intentado ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre? Y no puedes. ¿Te ha pasado? ¿O soy el único desgraciado en este lugar que ha pasado por esto? Sean honestos conmigo, ¿cuántas veces hemos intentado cambiar en nuestra familia alguna actitud, conducta, cualidad o defecto del carácter y no podemos? Levanten la mano. Ok, le di dinero a 10 paleros, pero qué bueno que levantaron más la mano. Dice el versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Voltea con el de al lado y dile: soy malo, muy malo. Después vamos a las buenas noticias, pero primero tenemos que describir la tragedia. Porque según el hombre interior, o sea, en nuestro espíritu, me deleito en la ley de Dios. Venimos al seminario y nos deleitamos y soñamos y nos emocionamos, y voy a tener un hogar maravilloso y un esposo maravilloso, un hombre conforme a la palabra de Dios, con la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón. ¿Cuántas mujeres dicen amén por esto? En el hombre interior nos deleitamos, nos gozamos en la palabra, nos imaginamos en esa posición, viviendo la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Hay un problema. Vienes aquí, te deleitas y sales, y qué buena onda. Y así salimos de los seminarios. Yo me acuerdo cuando salía de los campamentos de jóvenes, quería evangelizar al perro, al perico, hasta el diablo quería reconvertir yo, y que ni se me aparezca a tentarme porque le predico, y ni se aparecía porque me había tan apasionado que dice: ¿qué tal que si me convierte otra vez? Nos deleitamos en la ley de Dios, pero hay un problema. Hay otra ley en nuestros miembros, en nuestra carne, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado en mis miembros. Miserable de mí, dice el 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si aquí terminara Pablo su discurso, todos saliendo de aquí nos aventamos a un barranco. Pero en el capítulo 8 empieza a hablar de la solución. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? La victoria sobre la carne mediante la vida en el espíritu. Antes quiero que meditemos un poco más en este capítulo 7. ¿Te ha pasado que quieres pero no puedes? Que tratas de cambiar y te levantas en la mañana y oras, y hoy voy a cambiar, voy a hacer feliz a mi gente. No, esa es una canción, perdón, ya me estoy equivocando. Pero vuelves a lo mismo. Tal vez te dura semanas, meses, pero vuelves a lo mismo. Pregunta de examen: ¿cómo le hago? Ya sé lo que tengo que hacer. A lo mejor no todo, pero tengo cierta noción, tengo una idea. ¿Cómo puedo lograrlo, poner en práctica? La mala noticia es que tú no puedes ponerlo en práctica. Aclaro, en tus fuerzas. La buena noticia es que sí puedes, en las fuerzas de Dios. Déjame explicártelo. Jesús dijo en Mateo 26:41, un pasaje que todos conocemos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa? Es débil. Y ahorita estamos hablando de ejemplos que tienen aplicación familiar únicamente, porque quiero enfocarme en el contexto, pero esto puede aplicarse a muchas otras áreas de nuestras vidas. Ejemplos que tienen que ver con el seno familiar, nada más. El espíritu está dispuesto. Te dice: vamos al congreso, vamos al seminario de matrimonios, vamos a llevar a nuestros hijos a jóvenes, a nosotros a la reunión de matrimonios. El espíritu quiere, pero la carne siempre va a chocar contra el deseo del espíritu. La carne es débil.
débil para las cosas del espíritu, porque para las cosas de la carne saca fuerzas no sé de dónde. O sea, hoy por la mañana, por ejemplo, seminario familiar, y había la mitad de los que aquí estamos, y los demás, en vez de reprender a Sabanás, suéltame Sabanás, y estar aquí, ¿verdad? Ahí en la cama tirados. Pero ¿qué hubiera pasado si les hubieran dicho: vamos a regalar 5,000 pesos a cada persona que vaya? Ahí estarían todos en fila, la iglesia estaría atascada. Que tenemos tarde de alabanza y ves al pobre grupo de alabanza que está aquí arriba, y los viernes y los domingos y en los seminarios se desviven e intentan involucrar a la iglesia, y vamos a alabar al Señor y vamos a danzar. ¿Cuántos están contentos? Y vamos a danzar, y a lo mucho le hace. Pero ¿qué tal en una boda? No te pongan las canciones guapachosas, porque ahí sí a la carne se le olvida la pena y el qué dirán y mover el bote, y nada más se escucha: Carmen, se me perdió la cadenita que tú me regalaste. Y ahí sí la carne se pone a bailar, ¿verdad? Y ahí sí la carne deja de ser débil. Que vamos a orar juntos como familia, que vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Ay, no, qué flojera, tengo mucha tarea, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer de cocinar. Que vámonos al cine como familia a ver Rápidos y Furiosos 16, y ahí están todos formados en la entrada del cine. La carne es débil para las cosas de Dios. El espíritu lo intenta, pero la carne no quiere. El espíritu dice: voy a invitar a mi esposo a una cena romántica, le voy a llevar mariachi y vamos a ir y vamos a disfrutar. Y la carne dice: ay, no, te va a costar muy caro. ¿Qué mariachi ni qué mariachi? Dar una ofrenda a los de la alabanza y que viste los de mariachi que le canten algo a la mujer, en el mejor de los casos. Pero ¿qué tal para irse a emborrachar con los cuates? Ahí sí la carne no piensa. Ahí sí la carne dice: yo pago, para quedar bien con todos los demás. La mujer lo intenta y el espíritu le dice: prepárale una velada romántica a tu marido, tiene mucho tiempo que no están juntos, manda a los niños con la mamá, amárralos o que se los lleve el rapto, lo que sea, pero desaparécelos. Y prepárale a tu marido una cena romántica y recíbelo y arréglate, porque siempre que llega no sabe distinguir entre tú y las sábanas, dónde está cada una. Y prepárale algo bonito y lucha por tu matrimonio. A lo mejor no lo merece el ingrato, pero haz todo lo que tienes que hacer como para Dios. Te lo dijeron en el congreso y tú dices: sí, lo voy a hacer. Ya que lo empiezas a hacer, la carne dice: no, acuérdate de todo lo que te hizo. La carne no quiere. La carne va a ser débil. No hemos entendido que venimos a Cristo y somos renovados y regenerados espiritualmente, pero no nos dijeron que nuestra carne, dice la Biblia, sigue siendo carne. Y con lo que venías luchando, lucharás todos los días de tu vida y no lo puedes eliminar. Lo único que puedes hacer es dominarlo mediante el poder y la influencia del Espíritu. Es intentarlo, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Tenemos que entender esto: mi carne está contaminada, trae vicios del pasado, de mis padres, de mis abuelos, de este mundo, de la escuela, de la televisión, del internet. Mi carne es por naturaleza egoísta. Muchos supuestamente se casan para hacer feliz a otra persona, pero no es cierto. Se casan porque piensan que esa persona los hace felices a ellos, y por eso tanto divorcio y matrimonio disfuncional, porque cuando no me haces feliz te mando a volar, porque no he entendido que yo voy a ser feliz en la medida que procure y busque hacerte feliz a ti. El egoísmo se refleja en las familias. Hijos que utilizan a los padres o padres a los hijos. La carne es por naturaleza así. Y aunque espiritualmente, repito, seamos renovados, la carne va a seguir siendo carne. Ese es mi estado sin Dios. De modo que por más que yo me esfuerce, y si esto no ha sido suficiente, vamos a ver 3 versículos más impresionantes. Por más que yo me esfuerce por hacer las cosas bien, nunca podré en mis propias fuerzas. Si yo pudiera en mis fuerzas sin Dios, ¿para qué necesito a Dios? Lo que pasa es que el ser humano siempre se ha querido creer el héroe de la historia, y por eso inventa religiones, porque no es que Dios se acerca a mí, yo me voy a acercar a Él. Espérame tantito. Romanos 3 versículo 10 describe cuál era nuestra condición sin Cristo. ¿Qué es lo que pasa en una persona que lo intenta en sus propias fuerzas? ¿Cómo estábamos nosotros sin Él? Y aunque estemos en Él, vamos a ver más adelante que podemos padecer el mismo peligro. Porque aunque ya tenemos al Espíritu y no se aparta, sí lo podemos apagar o contristar. Dice Romanos 3:10, que describe la realidad, la triste realidad del ser humano, que no hay justo ni aún
uno más que el Papa. ¿Dice la Biblia esto? Más que el pastor y su familia. ¿Dice la Biblia esto? No hay justo ni aún uno. Aquí todos tenemos cara de santos. Digo, todos somos santos en el sentido bíblico que significa apartados, pero todos tenemos cara de santos en el sentido que lo entiende la gente, o sea, como una persona que no rompe ni un plato. Yo podría tomarles fotos, mandarlas a imprimir, ponerles un marquito bonito y venderlas con algunas veladoras y decir: este es San Pedro de Calimaya, San Joaquín de Metepec, Santa Marta Catitla, San Andrés Ocotlán. No, esos son municipios, ¿verdad? Pero voltea a ver a la persona que tienes al lado, a la cara, a los ojos. Así como se ve de mustio de mustia, tiene lo suyo. Y los que voltean a ver a su familia dicen: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Dice la Biblia: se hicieron inútiles. De aquí se inspiró Paquita, la del barrio, para sus canciones. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue hablando una tragedia: sepulcro abierto su garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacerla más larga, Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mi estado sin Cristo es un estado de muerte. ¿Qué nos enseña esto? Que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo, sino mediante la influencia de Dios y la operación del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Cuántos han estado en funerales, en velorios? ¿Alguna vez has visto al muertito que está ahí y de repente resucitaré o no resucitaré? Sí, antes de morirme se me antojó una caguama, me voy a levantar por una. ¿Qué tal? Voy por una caguama y ahorita me muero, espérenme, me vuelvo a morir. El muerto no puede hacer nada, absolutamente nada, por sí mismo. Esta era nuestra condición sin Cristo. De modo que la única forma en que puedo cambiar mi carácter y ser ese esposo, esposa, hijo, etcétera, conforme a la palabra de Dios, es sometiendo mi carne y todo aquello que está contaminado y que genera tantos problemas al dominio del Espíritu Santo. Romanos 8 dice que si mediante el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Cómo puedo hacer morir las obras de la carne? ¿Mediante qué? No los escucho. Mediante decir: yo hoy propongo, lo voy a hacer. Es la primera parte, pero no basta y te lo voy a seguir demostrando. La primera parte es que tú te arrepientas, que lo dispongas, que lo reconozcas, pero tiene que ser la obra del Espíritu. Y para que eso suceda, no basta con tener información. Para que eso suceda, nosotros como integrantes de la familia necesitamos rendirle nuestra vida al Señor, empezar a buscarle. El problema es que la mayoría lo está haciendo al revés. Está esperando ser una bonita familia para entonces entregarse a Cristo. Porque qué pena, ¿cómo vamos a acercarnos así con la familia que somos? Nunca van a poder. Pero deriva esto de la religiosidad de la iglesia, porque pensamos: me van a rechazar si me acerco así. ¿Qué tal que le cuento al pastor y va a decir: usted no puede ser, expúlsenlo? Porque así somos muchas veces las congregaciones. Y tenemos que entender que es al revés. Me acerco a Él con toda mi contaminación y con todo mi pecado, y es su influencia en mi vida la que me va a cambiar. Si pudiera cambiar sin Él, ¿para qué lo necesito? ¿Te acuerdas cuando juzgaron a Jesús en Lucas 5, los fariseos, porque se juntaba a comer con publicanos y pecadores? Dile a tu esposo: se juntaba con tus parientes, mi amor. ¿Y qué respondió Jesús? Es que yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues no son los sanos los que necesitan médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. ¿Has estado enfermo? ¿Y qué haces cuando estás enfermo? Vas al doctor, ¿y qué hace el doctor? Te recibe, y su influencia y consejo y dirección te sana. Sería absurdo que tú dijeras: no, qué pena, ¿cómo voy a ir así al médico? Estoy tosiendo mucho y él es el doctor y siempre está sano. Mejor, ya que esté sano, me acerco a su consultorio. ¿Alguna vez el doctor te ha dicho: no, espera, este está muy enfermo, a mí me va a contagiar, entonces se larga de aquí y ya que esté sano me viene a ver? ¿Para qué entonces necesitas un médico? Y la iglesia no ha entendido esto. Viene alguien sin Cristo, alguien tiene necesidad, y en vez de que le aceptemos y le busquemos ayudar y sanar con la influencia de la palabra, queremos exigir que primero la gente cambie para luego venir a Cristo. Y nosotros mismos nos imponemos esa pena en nuestras propias vidas y familias.
¿Para qué voy al seminario? ¿Para qué voy a la reunión de matrimonios? ¿Para qué voy a la reunión de jóvenes? ¿Para qué voy al campamento de jóvenes? Si soy indigno, si no merezco, si soy muy malo, si soy muy rebelde. Mejor cuando cambie, entonces ya voy. Es que nunca vas a cambiar. Primero tienes que rendirte al Señor y empezarle a buscar, como veremos ya con más detalles, y tener una relación seria, sólida, constante, permanente, diaria con Él. Y entonces su influencia empezará a transformar tu vida. Si estoy equivocado, explíquenme. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Por favor, póngamelo en pantallas, porque los que no traen Biblia lo tienen que leer. Me estoy quitando el saco para dejarlo aquí. No crean que voy a empezar como Benny Hinn, aquí a tirar con el saco, ¿no? Filipenses 2:13, si me lo pueden poner, por favor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer. Dejen hasta aquí tantito. ¿Quién produce el querer? Dios. Si yo quiero vivir de otra forma es porque el Espíritu Santo me empieza a convencer de pecado, a redarguir. Y aquí viene el problema, es que quiero, pero no puedo. Lo he intentado y fui a consejería y fui a sanidad, pero sigo siendo la misma vieja bruja con mi marido. Sigo siendo el mismo esposo áspero con mi esposa. No la trato como la Biblia dice. Y quiero cambiar, pero me cuesta trabajo porque heredé conductas de mi padre, porque esto y porque el otro y todos los pretextos que puedas poner. Dice la Biblia, Él produce el querer y Él produce el hacer por su buena voluntad. ¿Quieres? La pregunta es, ¿tú puedes? ¿Solo? Jamás. El que produce el querer es Dios, el que produce el hacer también es Dios. ¿Cuál es tu chamba? Te preguntarás entonces. Este es lo mejor del mensaje. No tenemos que hacer nada más que rendirnos a Él, flojitos y cooperando con Dios. Y a medida, como lo voy a explicar en unos minutos, que yo intensifique mi comunión con Él, mi relación con Él, Él va a empezar a obrar en mi vida. Si yo hago el bien es por la influencia del Espíritu. Y mientras yo más me acerque a Él y cumpla con lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué significa esto? Que si estás en un grupo de oración y hay un hermano que se llama César, le dices, César, largo de aquí, ahora sí vamos a orar. No, que es orar sin detenerte. Ahora, estrictamente hablando, esto es imposible. Ahorita están escuchando, no pueden estar orando. Cuando estás trabajando no puedes estar orando. Cuando estás platicando con tu esposo o tu esposa no puedes estar orando verbalmente. Lo que la Biblia dice es que en la medida de lo posible, todo el tiempo posible, las veces que se pueda, verbal, pero si no en nuestra mente, en nuestro corazón, estemos en comunión con Dios. Lo que la Biblia nos quiere enseñar es que no podemos hacer nada, ni cambiar, ni ser buenas personas, ni tener buenos matrimonios, ni buenos hogares, si no estamos permanentemente conectados al Señor. Es como querer hacer que un celular que tú no conectas a la luz funcione. A lo mejor lo conectas y te dura unas 8 horas, 10 horas, 24, pero si no lo vuelves a conectar, se va a apagar. Nosotros necesitamos depender de Dios todos los días de nuestras vidas para seguir funcionando. Y a la medida que yo estoy más conectado con Él, me levanté y leí un versículo. Son formas prácticas que tú puedes comenzar. No te estoy predicando, mañana levántate y 3 horas empieza a orar. Te será muy difícil tanto tiempo de la noche a la mañana, pero te levantas 10 minutos antes. ¿Te va a pesar mucho? ¿Eres el presidente como para no poderte levantar 10 minutos antes? Te duermes 10 después, lo buscas otros 10 en la tarde, ya tienes 30 minutos para meditar la palabra. Y camino al trabajo, y camino a la escuela, camino a la iglesia, en vez de venir escuchando la que buena, me vengo escuchando algunas alabanzas. Me regreso con alguna prédica. Estoy todo el día en la medida de lo posible en contacto con Dios. Y sales del médico, de la cita de negocios con una mala noticia, y en vez de afanarte y estresarte, lo pones delante de Dios, lo pones con Dios en oración. Él empieza a tomar control de ti. Si tú llegas a casa después de una mala noticia con el médico o con el empresario o con el jefe, ¿qué va a pasar? Vas a explotar. No por culpa de tu casa, sino porque tú ya estás en tu carne. Si tú antes de llegar con ellos en el camino, Señor, te lo entrego, no entiendo, Padre, pero yo descanso en ti, en tu voluntad, soy tu hijo, tu oveja, estoy en tus manos estoy seguro. Los que te aman todo les ayuda para bien. Señor, dame dirección, dime qué tengo que hacer, qué me quieres mostrar. Entonces la paz de Dios, dice Filipenses 4, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente, guarda tu corazón. Y tú llegas a casa, ¿y cuál es tu actitud? Pacífica y mansa, porque estás caminando en el Espíritu. Esto es básicamente caminar en el Espíritu. Muchos creen que es caminar así.
¿Sí o no? Esa es la idea que tenemos de las cosas espirituales. Y por eso hay gente que viene a hacer panchos a la iglesia y se tira y se revuelca, porque creemos que eso es lo espiritual. Caminar en el Espíritu es estar en la medida de lo posible, todo el tiempo posible, en contacto, en comunión con Dios. Entonces Él me sensibiliza y Él empieza a obrar en mi vida. Y Gálatas 5:22 describe esto a la perfección. Dice que el fruto del Espíritu, no dice los frutos, es el fruto. Son 9 características o cualidades del carácter, pero que se describen como uno solo. Ese es un paquete. Antes de leerlo, pregunto, ¿qué es un fruto? El resultado obtenido de una semilla que fue sembrada y cuidada y mantenida. ¿Estamos bien? El resultado de vivir una vida en el Espíritu, el efecto que Él va a producir en tu vida es que amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu, lo que Él produce en nosotros como consecuencia de su influencia en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo sería tu hijo si tuviera latentes las 9 características que conforman el fruto del Espíritu? ¿Cómo sería un hijo paciente, por ejemplo? Un hijo manso y lleno de amor. Si tú le dices, mi hija, ¿me ayudas con los trastes? Te diría, ay, pero ¿por qué yo, mamá, si mi hermana? Te diría, sí, mamita, ya lavé los trastes, ya lavé el piso, ya lavé al perro, pero no tenemos, hija, te compré uno, mamita, porque sé que siempre has querido. ¿Cómo sería tu esposa si tuviera latente en su vida las 9 características del fruto del Espíritu? ¿Imaginas una esposa mansa? No una que parece pariente y fundadora del club de fans de Jezabel. ¿Imaginas una esposa con dominio propio, que cuando van de compras y cuando tú le digas, mi amor, ahorita no alcanza, entendiera que fuchsia y morado es lo mismo, por ejemplo? ¿Cómo sería un esposo amoroso? Lo que necesitamos, sí o no, son estas 9 características en nuestras vidas. Una persona llena de amor, de gozo, no un esposo que llega de cara en los negocios y el muro y el dólar. Un esposo gozoso sería diferente. Una persona con paz, con paciencia, con dominio propio sería diferente. La buena noticia es que puede pasar. No dice la Biblia que esto es algo irreal que veremos en el milenio o en la eternidad. No, es el fruto del Espíritu aquí en la tierra. Puede pasar, pero tenemos que entender estas 9 características o cualidades del carácter no son el resultado del esfuerzo humano. Dice claramente la Biblia, es ¿qué cosa? El fruto ¿de quién? Del Espíritu, el resultado de una vida verdaderamente espiritual, de caminar en Él. ¿Por qué viene la frustración? Porque no estamos caminando en Él. Y entonces es como que tú sales a tu jardín y dices, ¿por qué no hay aquí ningún árbol que dé manzanas? Pues porque no hay semilla. Ok, siembro la semilla y la cuido, y ya que creció, la descuido. Y se caen todas las manzanas, y se seca el árbol, y se pudren. Y sales y te enojas. Es que yo quisiera que aquí hubiera manzanas, y limones, y naranjas, y peras. ¿Por qué no las hay? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir al súper y voy a comprar unas padrísimas manzanas Washington. No, porque no hay que comprar, porque Trump y no sé qué. La que escojas. Y se las cuelgas con masking tape al árbol. Qué bonito se ve mi arbolito. Dices tú, ¿qué le va a pasar a ese fruto? Te pregunto yo. Se va a caer y se va a pudrir. ¿Por qué? Porque no es genuino, porque es falso. Y ese árbol nos representa a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Anhelamos ser ese esposo amoroso, anhelamos ser ese hijo manso, anhelamos ser esa esposa paciente. Y como no podemos, porque no sabemos cómo, empezamos a colgarnos esas manzanitas, a intentarlo en nuestras fuerzas hasta que explotamos, hasta que el fruto se cae y se pudre, porque no fue genuino, porque no fue natural, porque no fue producido por el Espíritu Santo, porque nunca entendimos lo que Jesús dijo en Juan 15 del 1 al 5. Permanezcan en mí como la vid permanece pegada al pámpano. Y permanecer no es ven el domingo a la iglesia y olvídate que existo, es vivir una vida permanentemente cimentada en Él. No es una religión, no es un estilo de vida el cristianismo, es mi vida entera.
No es la Biblia, un libro que de vez en cuando leo. Es la guía de mi vida, mi manual de vida. No hago nada si no consulto con Dios. Yo tampoco exageres, ¿no? En el super padre que escojo, Hellmans o Marcomic, no se trata de eso. Pero de que tú le buscas, de que tú le tomas en cuenta, de que tú le reconoces. No te apoyas en tu propia prudencia, como dijo Salomón. Le reconoces en todos tus caminos. El resultado es, Él empieza a enderezar tus veredas. Jesús dijo, permanezcan en mí y van a llevar fruto, mucho fruto, más fruto. Pero luego añadió que separados del versículo 5, nada podemos hacer. ¿Qué necesitamos? Rendirnos a Él. ¿Cuándo cambié yo como hijo? Hasta que le conocí a Él. ¿Cuál era mi problema? ¿Falta de información? No. Yo crecí escuchando muchas predicaciones y sabía lo que tenía que hacer como hijo, pero no me daba la gana hacerlo. Recuerdo un año nuevo que mi mamá puso alabanzas y yo fui, se las cambié y le puse a Molotov en la computadora. Y mejor ni te cuento qué decía esa canción. No sé por qué le cantó al primo de Tribilín, pero estaba muy fea. Es porque yo desconocía que tenía que honrar a mis padres. Yo lo sabía, pero viví en la carne. ¿Y cuándo cambié? Cuando me encontré con el Señor. Cuando le rendí mi vida. Cuando empecé a buscarle en oración. Él me empezó a sensibilizar y a transformar. Actualmente es lo mismo. No te voy a decir soy perfecto, me equivoco muchas veces. Y yo he identificado perfectamente en mi vida que cuando yo me aparto de Dios, que cuando yo dejo de buscarle en oración, que cuando dejo de estudiar su palabra y me confío en mis propias fuerzas, yo me convierto en un esposo duro. Y le hablo mal a mi esposa y me vuelvo insensible. Y cuando yo me acerco a Dios, todo es totalmente transformado. Recuerdo hace unos meses que les prediqué un viernes a los matrimonios de amar inmerecidamente. Estábamos hablando de que teníamos que amar como Cristo amó a la iglesia. Y mencionábamos que Cristo nos amó aun cuando no lo merecíamos. Y eso nos quebrantó tanto que nos rendimos a Él. Y enseñábamos básicamente que muchos matrimonios dicen, es que no es mi culpa, es que él o ella produjo esta actitud, por eso no me acerco. Si fuera diferente me acercaría. Y concluimos, aunque no lo merezca, tienes que amarle. Y esa actitud es la que va a tocar su corazón y le va a sensibilizar para que sea transformado. Y decíamos que muchas veces no nos pondremos de acuerdo y aún así tenemos que seguir amando. Bueno, pues al otro día por bocón que me peleó con mi esposa. Y yo estaba completamente convencido que yo tenía la razón. Y ella estaba completamente convencida que ella tenía la razón. Yo no me quería acercar, dije, hasta que ella se acerque y me pide perdón. Y ella pensaba en su lugar exactamente lo mismo. Y buscando a Dios y preparando mis mensajes del día siguiente, llorando, Él me estaba redarguyendo en que yo no podía seguir con esa actitud. ¿Qué acabas de predicar ayer, Jesse? Que hay que amar inmerecidamente, Señor. Pero es que yo tengo la razón, Padre. Acércate. Nada más dame 3 días. Si no se acerca ella, te prometo que yo me acerco. Dame de aquí al martes, al miércoles. Acércate. Te mentiría si te dije obedecí, me acerqué. No. Pasó el día, pasó el otro día. Seguí buscándole, prediqué la palabra, caminando en el Espíritu. Me siguió redarguyendo. Me siguió diciendo a mi corazón, tengas o no tengas la razón, que por cierto yo la tenía. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y me acerqué. Y terminamos un problema que pudo haberse extendido a días, simplemente por caminar en Él. Y muchas veces le ha tocado a ella acercarse a mí también y tener esta actitud conmigo. Mientras más estamos en el Señor y escuchamos su palabra y le buscamos y oramos y estamos en intimidad, más sensibles somos. ¿Qué pasa si tú tuviste un día lejos de Dios? Vas a estar en la carne y vas a explotar. Si tú estuviste ese día y cada día con el Señor, sí te vas a equivocar, sí vas a fallar, pero serás generalmente una persona que viva en el poder del Espíritu. Una persona no que no tiene una carne, que tiene una carne, pero que la tiene sujeta mediante la vida en el Espíritu. Estás en Cristo. Desde el día que le entregas tu vida, recibas al Espíritu Santo. Él ya no se va como antes, pero dice Primera de Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30 que le podemos apagar o contristar.
Apagar en griego aquí es la misma palabra que se utiliza para describir cómo una llama empieza a perder su intensidad. No es apagar como un switch que de la noche a la mañana tú prendes y apagas en ese sentido, no. Es una llama que puede estar encendida y dando calor a los que le rodean y consumiendo todo lo que le echas, o pueden ser unas pequeñas brasas que no dan calor a nadie. Y lo mismo ocurre, no es que Él se aparte, Él sigue estando ahí, nos habla, nos redarguye, pero nos volvemos sordos porque su fuego en nuestras vidas está apagado. Entonces no experimentamos su influencia sobre nosotros. ¿Qué ocurre? La carne se fortalece, domina sobre nuestras buenas intenciones y volvemos a fallar. Y vuelve el adulterio, y vuelve la deslealtad, y vuelven los gritos, y vuelve el enojo, y vuelve la frialdad, y vuelve el desamor, y vuelve la aspereza, y todo aquello que dijiste que nunca más habría en tu familia. Un teólogo hace muchos años explicaba esto con un ejemplo. Él decía: es como si dentro de mí vivieran dos tigres, uno malo y uno bueno. Siempre están peleando si cada uno quiere hacer su voluntad. Le preguntaron: ¿y cuál gana? Y dijo: al que más le doy de comer. Si tú alimentas tu carne todo el día y no pasas tiempo con Dios, aunque sepas lo que tienes que hacer, no lo vas a hacer, porque estarás muy débil espiritualmente. Si tú fortaleces tu relación con Dios, tú individualmente y tú con tu familia, y empiezan a buscarle a lo mejor un día a la semana para estudiar la palabra, o 2 días, o 2 o 3 días, o todos los días ir aumentando y juntarse a orar y buscar al Señor y levantar como Nehemías, ¿verdad? Una mano en la obra y otra en la espada, estar atentos, estar alertas. ¿Qué va a pasar? Te vas a fortalecer espiritualmente y vas a poder dominar sobre tu carne, que está y seguirá estando contaminada. Y por eso, repito, tiene que morir. Quiero pedir que me apoyen aquí arriba con el teclado y no cierren sus ojos todavía. Luego escuchan teclado y bajan la mirada como pericos y cierran los ojos, ¿sí? Yo podría terminar este mensaje de 2 formas. A la manera panchera, estilo latinoamericano, o hablando con la verdad. La primera movería nuestras emociones, pero no produciría nada saliendo de este lugar. La segunda puede que sí produzca algo, si lo entendemos. Yo podría en este momento terminar con una oración panchera, le llamo yo, y decirte: y hermanos, no importa cómo han estado las cosas en tu familia, yo veo que viene la hora en que el Espíritu gobierna sobre nuestros hogares y familias son restauradas, y tus hijos serán profetas y apóstoles, y declaro en tu esposa la sabiduría de Abigail, y en tu marido la cara de Sansón, la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón. Oh, gloria, gloria y más gloria. ¿Te ha tocado este tipo de conferencias en seminarios? ¿Y qué hacemos? Y salimos, ¿qué aprendiste? Que todo va a cambiar y va a ser buenísimo. ¡Qué buena onda! ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Quién sabe? La realidad es esta. Si no cambiamos nuestros hábitos y no entiendes esta verdad y sigues creyendo que somos básicamente buenos y no entendemos cuán perdidos estábamos sin Él, y eso nos orilla a rendirle nuestras vidas y decir: Dios, estaba perdido sin ti, muerto, condenado eternamente lejos de tu presencia, no podía hacer nada en mis fuerzas, tuviste que venir y pagar por mí, es solamente en ti y a través de ti. Y si no lo entendemos tan claro, que decidimos dejar nuestra tibieza y apatía espiritual y rendirle nuestras vidas y comenzarnos sí a discipular, pero también comenzar a buscarle individualmente, como familia en casa, a pasar tiempo juntos en oración, a pasar individualmente tiempo en oración, estudiando la palabra, como dice el Salmo 1 que meditaba en la mañana, que habla de bienaventurado el varón y describe una serie de características, y una de ellas es que en la ley de Jehová está su delicia. No que viene por obligación, por imposición, sino que dice: Dios, es una delicia tu palabra, te necesito tanto. Si no le rendimos nuestras vidas y le decimos: Señor, ayúdame, y empezamos a tomarla en serio, y seguimos sembrando para la carne, y tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para alabarle, y te vas 1 hora a tu trabajo, ida y vuelta, escuchando pura tontería, y jamás alabándole, jamás en el Espíritu. Las cosas no van a cambiar. Jesús fue claro y tajante: la casa edificada sobre la roca será perfecta. No, ayer hablamos de eso. Seguirá siendo golpeada por vientos, lluvias y ríos, pero permanecerá firme.
pero la casa que está sobre la arena va a caer y va a ser grande, muy grande, su ruina. ¿Estoy siendo amarillista? No. Lee la Biblia, voltea a tu alrededor y dime si o no tengo la razón. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo llama a los 17 años. De ahí a los 37 que gobierna sobre todo Israel. Tiene un historial intachable. El hombre perdona, guarda su corazón, vence gigantes, ejércitos, y venció a Goliat y a los filisteos y a los amonitas y a los moabitas y a los suegritas y toda esa gente que daba terror. Él la venció. Y un día cae como nunca antes. ¿Qué le pasó? ¿Falta de conocimiento de la voluntad de Dios? No, claro que la conocía. Tenía más de 20 años de tener una relación con Dios y saber cuál era su voluntad y sus caminos. Pero el segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos dice que él se confió, que él olvidó lo que hoy estamos enseñando. Que un día en vez de ir a la guerra mandó a los demás, se quedó de ocioso. A lo mejor estaba enfermo, supongamos. Al otro día, al caer la tarde, se levanta de su cama. ¿Era pecado levantarse tarde? No, a lo mejor se desveló orando. Le dio insomnio, cenó tamales, no sé qué pasó, se levantó tarde. El problema es que él siempre se levantaba y primero buscaba a Dios. Ese día dice: soy David, he vencido a Goliat, vencí a los filisteos, nadie me ha destruido, perdoné, guardé mi corazón. Años después la Biblia dirá que soy un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy puedo levantarme y no buscar a Dios. Y se puso a dar vueltas en el terrado de su casa. Se confió en sus fuerzas. Y entonces Satanás le pone la tentación. Su vecina Betsabé bañándose desnuda en el patio de enfrente. Él pregunta por ella, le dicen: es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Está casada, ya tiene dueño. Además es tu amigo, tu vecino. Y la Biblia dice que era uno de sus valientes en el ejército. No es que era Pedro el vecino. David dice: mándela a llamar, se acuesta con ella, le embaraza y luego básicamente manda a matar al esposo. Cuando David comete homicidio y el peor pecado de inmoralidad sexual que jamás había cometido antes en su vida, el día que él creyó que podía vivir un día, un solo día de su vida lejos de Dios y que no pasaría nada. Un día lejos de Dios y pasa todo. Hay tantos ejemplos en la Biblia de gente que cometió actos tan atroces contra sus más cercanos, contra su familia, por vivir en la carne. Los hermanos de José lo venden como esclavo. Atalía manda matar a sus nietos. ¿Te das cuenta? Herodías, la madre de Salomé, mal aconseja a su hija que tenía la oportunidad de su vida para pedir algo que únicamente satisfacía los deseos perversos y personales de la madre. Eva ofreciendo la manzana a Adán, Adán culpando a su esposa. El día que Adán cae, no había conocido pecado y Dios le dice: ¿qué hiciste? En vez de decir: me equivoqué, perdóname, me arrepiento. La mujer que tú me diste por esposa. Ah, pero ayer no decías lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos casos no hay? ¿Cuántos reyes en el libro de los reyes que inculcaron a sus hijos caminos tan perversos? Es una realidad que no importa qué tanto ames a tu familia, qué tanto te importe tu familia, si tú sigues llevando tu hogar, tus relaciones familiares en tu carne, lejos de Dios, terminarás cometiendo algunos de los actos atroces que estos hombres cometieron. David fue caracterizado por toda su vida rendirse a Dios. El día que se aparta de él viene esta tragedia. Necesitamos urgentemente ya dejar de jugar al cristianito y rendirle nuestras vidas. No te estoy hablando de perfección, te estoy hablando de rendición. El primer día que yo le entregué mi vida genuinamente al Señor y que me encontré con Él y Él me quebrantó, yo le dije esto: Señor, no te prometo perfección, te prometo rendición. Me voy a equivocar muchas veces, pero nada va a hacer que me aparte de ti. Si caigo 100 veces, textualmente se lo dije, 101 lo voy a intentar de nuevo. Creo que ya me pasé de la 101, pero lo sigo intentando. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No lo dejes al aire. Si lo crees, lo reconoces y lo quieres poner en práctica, hoy determina, haz un mapa de conquista. No pelees a la ligera.
decide qué es lo que vas a hacer en tu vida para que este mensaje sea una realidad. Y ahí en tu lugar en oración, díselo al Señor. Yo te voy a guiar con algunos consejos si lo quieres hacer, pero tiene que nacer de tu corazón. Tienes que estar dispuesto. Dice Isaías 40, 29 al 31, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperan es amarrarse a algo, a veces torciendo, a veces te costará trabajo. No tendrás ganas, estarás cansado, estarás triste, deprimido, enojado, y tendrás que torcerte, ir en contra de la voluntad de tu carne y rendirte a Él. Si ese es tu anhelo, dile: Señor, lo voy a hacer, lo quiero hacer. Te pido perdón por todas las veces que he dañado a mi familia, que he afectado a mi familia, por dirigirme a ellos en mi carne. Señor, no te quiero prometer que nunca más lo haré, pero quiero reducir la cantidad de veces y disfrutar más del tiempo que tenemos conflictos. Que sea al revés, que la pasemos mayormente bien y que podamos salir de los baches más rápido. Para esto hoy entiendo que te necesito. Lo he intentado tantas veces en mis fuerzas. A veces me he sentido tan frustrado. Me he equivocado una y otra vez, y vuelvo otra vez a ganarme la carne. En mi espíritu he tenido la intención, pero no ha sido suficiente. Señor, seguiré aprendiendo lo que tengo que hacer. Seguiré buscándote, seguiré estudiando tu palabra. Nunca terminaremos de aprender, pero a la par y de la mano también viviré una vida rendida a ti. Señor, necesito urgentemente tu influencia en mi vida. Perdóname porque tal vez se ha apagado ese fuego, porque tal vez me he apartado de ti, me he convertido en un religioso, religiosa que no te tome en cuenta en su vida. Quiero hacer del cristianismo no una religión, no un estilo de vida, sino una vida entera. Dile ahí en tu lugar, si tú lo deseas así, alzando tus brazos como señal de rendición: Dios, toma mi vida, toma mi familia, toma mi carácter, mis pensamientos, mi corazón, ayúdame. Te necesito tanto, sáname, restáurame, transfórmame. Ya no quiero ser igual. Necesito, Señor, tu influencia en mi vida. Y por eso es que voy a cambiar mis hábitos. Voy a reorganizar mi calendario y mi agenda si es necesario. Y ahí en tu lugar, como te decía, que no quede al aire. Pídele en oración que te muestre cómo. Y que nada sea un pretexto, porque no hay pretexto para no comer. No conozco a nadie que haya dicho: tengo 3 semanas que no como porque no he tenido tiempo. Comemos porque reconocemos que es una necesidad indispensable, y si no, nos enfermamos y nos morimos. Aunque no quieras, tu cuerpo va a tener esto como reacción natural. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Tú no puedes decir: no tengo tiempo para buscar a Dios. Si lo dices es porque no has entendido la necesidad que tienes de alimentarte espiritualmente de Él. Y cuando no lo haces, tu estado espiritual se deteriora, te enfermas y mueres. Y tu familia de paso también lo hace. La casa cae y es grande su ruina. Dile: Señor, voy a alimentarme de ti. Muéstrame cómo lo puedo hacer. ¿Qué trayectos para empezar en auto o en transporte público, caminando tienes? Y esos tiempos, dile: Señor, en vez de ir todo el tiempo a lo mejor con música, con las noticias, sí dedicaré un tiempo para eso, porque no todo es malo, pero también dedicaré un tiempo para buscarte a ti. Saben, hermanos, que las veces que Dios más fuerte habló a mi vida, en mis primeros años en Cristo, fueron momentos en los que yo me encerraba en mi habitación o manejando en el auto, ponía alabanzas y me empezaba a quebrantar a través de la adoración y hablaba mi vida. Y Él quiere hablar también cosas hermosas a tu vida. Dile: Señor, quiero buscarte, quiero reconocerte, quiero orar sin cesar. En ese camino, en ese trayecto, escuchar prédicas, platicar contigo, cantarte alabanzas. ¿Qué más puedes hacer? Dile: Señor, quiero levantarme antes. ¿Cuánto tiempo antes puedes empezar? Habla con Dios algo realista. No le digas: mañana a las 2 de la mañana. Empieza de algo, y es mejor ir aumentando el tiempo a no hacer nada. 10, 15, 20 minutos antes, díselo. Cambiaré mi alarma y en ese tiempo te voy a buscar. Antes de dormir haré lo mismo. Tienes
forma de acortar tu tiempo de comida y buscarle. Dile también en ese tiempo: Señor, quiero leer tu palabra, memorizar la Biblia, meditar en ella, ser ese varón bienaventurado que se aparta del consejo y del camino de los malos y tener mi delicia en ti. Ahora, ¿en qué momento pueden buscarle juntos como familia? Necesitan establecer un horario, porque si lo dejas a la ligera va a pasar el tiempo y nunca lo van a hacer. Y hablando de honestidad, te lo digo porque es nuestro caso. Es algo que tenemos que hacer de una forma constante y permanente, y que necesitamos calendarizar, establecer un día y hora para llevarlo a la práctica. Muchas veces mi esposa y yo hemos querido y han sido intentos, y dura un rato, y luego las actividades del ministerio y la vida y todos los quehaceres lo absorben. Así como estableces un día y hora para desayunar, comer y cenar, júntate con tu familia. Y si ahorita todos saben qué momentos tienen, establezcanlo de una vez. Si todos comen juntos, si todos cenan juntos o desayunan juntos, no sé, a lo mejor entre semana no se puede, pero sábado y domingo ustedes lo tienen que platicar. Pero díganle: Dios, se terminó esta situación. Tenemos que entender cuánto te necesitamos y queremos reconocerte en casa. Y dile ahí en tu lugar: este tiempo será para buscarte juntos, para leer algún libro juntos, para escuchar alguna prédica juntos, para alabarte juntos, para orar juntos. Y eso va a empezar a fortalecerlos espiritualmente, y Dios va a empezar a hablar a todos, y el Espíritu Santo empezará a producir ese fruto precioso en cada uno de ustedes, y tendremos hogares funcionales gobernados por el Espíritu Santo. Sigue reafirmando este voto, este compromiso con Dios, con ojos cerrados a través de este canto. Dile que hoy le rindes todo tu ser. Si tienes familiares que no creen en Él y que no van a aceptar esta dinámica, entonces dile: Señor, voy a orar por ellos, voy a predicarles con mi vida, con mi testimonio, que te vean reflejado en mí. Hoy te rendimos todo lo que somos, Señor.